Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a iniciar con el capítulo primero del Derecho Internacional Privado y en ese vamos a incluir caracteres, el concepto, objeto y el contenido, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar con el primer punto que es el Derecho Internacional Privado, de la denominación y los conceptos que vamos a ver a lo largo de todo el Derecho Internacional Privado. Y pues bueno, aquí tenemos cinco conceptos principales, que tenemos el derecho público, el derecho privado, el internacional privado y el derecho internacional privado. Y pues bueno, el derecho público pues se entiende que es el que va a administrar las relaciones del Estado, así como la administración pública vaya con los ciudadanos. Y el derecho privado pues va a ser lo que va a regular las relaciones entre los individuos. Internacional podemos entender que va a ser lo que va a regular las relaciones de los individuos que se encuentren fuera de sus fronteras y que van a ser regidas por las normas de tráfico jurídico externo. Es nos hacemos referencia a que están fuera de sus fronteras, es decir, yo como mexicano, al salir de la frontera mexicana, vaya la redundancia, ya voy a estar dentro de estas normas de tráfico jurídico externo. ¿Por qué? Porque ya no es- ya se trata de algo internacional, ya no estoy dentro de México, ¿no? Y pues en el caso privado, pues va a ser lo que va a regular todas las actividades, así como los actos que hagan los particulares, y los particulares son las personas físicas o jurídicas. Y pues el derecho internacional privado pues va a ser ya la combinación del internacional y el derecho privado. Y pues lo tenemos que es lo que va a regular las relaciones entre los particulares en el tráfico externo, ¿no? Es decir, va a ser una mezcla del privado, es decir, todo lo que va a regular los actos y todo lo que hagan los particulares, que son las personas físicas o las jurídicas, fuera de sus fronteras. ¿No? Y también puede ser dentro de la frontera, pero cuando se vincule con otra persona que esté fuera de la frontera, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar con el punto número 2, que es el derecho internacional privado y son los caracteres. En este nos encontramos con tres caracteres principales. Tenemos el estatal. Como bien sabemos, esta es la existencia de una comunidad internacional que está dividida tanto en estados como en ordenamientos jurídicos. Es decir, podemos poner un ejemplo, en Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, somos tres estados y obviamente en cada estado tiene cada ordenamiento jurídico. Por eso dice tanto estados como ordenamientos jurídicos. Y pues bueno, la comunidad, bueno, las relaciones privadas internacionales, pues al final de cuentas están conectadas de cierta manera, lo que causa una vinculación. Y esto hace que se vinculen más de un ordenamiento y más de un estado, ¿no? Y bueno, tenemos el carácter exclusivo, que pues bueno, al final de cuentas es con un estado se queda, se involucra, con otro estado, no nos estamos haciendo referencia a los estados como los países, ¿no? Obviamente esto ya no entraría en derecho internacional privado, sino que estamos hablando de las personas que sean, bueno, que ya hemos visto, los particulares, ¿no? Que pueden ser las personas físicas, que se encuentren en esos estados, ¿no? Uno de México, uno de Colombia, ¿no? Y pues bueno, cuando suceda esto, que se queden involucrados dos estados, pues al final de cuentas, una de las partes involucradas, pues va a tomar todo esto para realizar de acuerdo a las normas de ese estado. Es decir, va a regular los estados, tiene esta capacidad de regular todo lo que esté en su ámbito legal o no, y tiene que apegarse a la realidad y a lo que le parezca más correcto. Es decir, que de acuerdo a la situación jurídica que se esté dando, es lo que tienen que estar, vaya, su derecho aplicable, que es lo que vamos a ver más adelante, tiene que ser en relación a la situación. Así que sea la forma más correcta de realizarlo, ¿no? Es decir, si tanto en el ordenamiento jurídico o las normas nacionales de un estado y las de otro estado, de cierta manera coinciden para poder realizarlo de la misma manera. Y si en caso que un estado no llegue a tenerlo, pues existen demás cosas que lo veremos en los siguientes capítulos, que son las convenciones y pues la normativa convencional, ¿no? Entre otras cosas. Y pues bueno, como otro carácter tenemos el que es carácter autónomo e independiente, ¿no? Pues al final de cuentas, el derecho internacional privado no está subordinado por nadie y por ninguna otra rama del derecho, es decir, ni el procesal, ni el público, ni el civil. Esta tiene sus propias características, sus propios principios y sus propias normas. En el caso del derecho procesal, el derecho procesal no subordina al derecho internacional privado, pero el derecho procesal es parte del derecho internacional privado en los asuntos procesales, ¿no? En los que se tengan que ver en situaciones que sea del país que vaya a emitir o el emisor con el otro estado o otro país que va a refutar o va a rechazar lo que vaya dicho el otro. Y pues con el caso del público, pues no lo subordina porque el derecho público no tiene normas que puedan regular las actividades que hagan los particulares, ¿no? Principalmente con ese y pues con el derecho civil porque pues se está conectado con más de un ordenamiento jurídico y pues el civil solo es de un solo estado, ¿no? Es decir, cuando se involucran dos estados ya no puede entrar el derecho civil.
Y pues bueno, pasando con el tema 3, que es el derecho internacional privado, en su objeto. Y bueno, como se había comentado anteriormente, en los conceptos principales, pues bueno, el objeto del derecho internacional privado o DIP va a ser los particulares. Obviamente sean personas físicas o jurídicas y con eso se encuentran conectados a varios ordenamientos jurídicos, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento en relación con la diferencia del derecho civil. Y pues bueno, precisamente en esa parte del objeto, vamos a ver las situaciones internacionales. Es decir, ¿en qué es lo que nos va a dar esta internacionalidad, no? Para que se pueda cumplir este carácter de internacionalidad, pues puede darse por la ocurrencia de alguno de los siguientes elementos. Y pues bueno, estos son los elementos que están vinculados con el carácter de internacional, ¿no? En el primero tenemos el personal, que bueno, esto va a recaer en una de las partes de la situación jurídica y pues bueno, esto puede ser la residencia habitual o el domicilio, ¿no? Obviamente de las personas jurídicas que estén involucradas. Y, por ejemplo, en la residencia habitual, es muy diferente, o no es tan diferente a la parte del domicilio, sino que la residencia no está clasificada como su domicilio, pero es el lugar en donde se va a encontrar comúnmente a esta persona, y pues domicilio es el lugar donde siempre se encuentra, es decir, ya donde vive, ¿no? Donde realiza todas sus actividades. Y pues en el caso del carácter real, que es el segundo, que pues en este caso todo va a recaer en el objeto, independientemente de las características que tengan las partes involucradas, a diferencia del personal. Como vemos aquí, en el personal, pues cae de cierta manera en las partes y en el real va a caer en el objeto, ¿no? Como podría ser la ubicación de un bien inmueble en un contrato de compra-venta. Y como último tenemos el conductista o volitivo o también conocido como formal, es decir, formal, pues vienen que se va a cumplir las formalidades que se hayan dado obviamente en un contrato, en un acto jurídico o en algún tipo de negocio que se haya dado, ¿no? Es decir, si en un contrato de compraventa te digo que para finalizar el contrato yo te voy a hacer la entrega de las mercancías por tal forma, es decir, es una formalidad que yo te tengo que cumplir y pues ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Que sería la entrega de mercancías para hacer la perfección del contrato de compraventa, ¿no? Y pues bueno, pasando con el último, que es el derecho internacional privado y su contenido. Y pues bueno, principalmente aquí vamos a ver los sectores, que son los sectores clásicos que integran el objeto de minimus en el derecho internacional privado. En esta parte tenemos tres, que el primero es la competencia judicial internacional. Esto es muy simple de entender. La competencia judicial internacional es donde se va a buscar qué es el juez nacional que va a ser competente internacionalmente para conocer y resolver, vaya, el litigio, ¿no? Y pues en el caso del derecho aplicable, pues tenemos que van a ser las normas nacionales que se van a aplicar en la situación internacional. Y aquí es un punto importante que aclarar que, bueno, aquí se dividen las opiniones entre los distintos autores que han comentado sobre estos capítulos. Bueno, el primero es que siempre va a haber una vinculación entre el derecho aplicable y la competencia judicial internacional, en el que no puede existir uno si no existe el otro. Es decir, no puede haber derecho aplicable si no hay un juez nacional competente. Y no puede haber un juez nacional competente si no encontró el derecho aplicable correcto. Es decir, que estos van de la mano. Pero se dividen otras opiniones que algunos dicen que no necesariamente. Algunos comentan que el juez nacional puede ser competente internacionalmente aunque no haya aplicado el derecho aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Que por el hecho de que el juez nacional no haya encontrado, aunque es competente internacionalmente, no puede encontrar alguna normatividad que se encuentre en las leyes nacionales o en sus normas nacionales, no quiere decir que no sea competente. ¿Por qué? Porque lo que le está impidiendo que pueda poner el derecho aplicable es la propia norma nacional, es decir, no se encuentra nada que pueda funcionar para este caso. Sin embargo, el juez nacional puede ser competente si tiene conocimiento sobre otros estados o sí, en otros estados, pues podría aplicar ese derecho aplicable, pero simplemente en el país en el que se encuentra, pues no existe algo que pueda aplicar. Y pues bueno, y tenemos el último, ¿no? Que es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, que pues básicamente va a ser lo que le va a dar validez al dictamen que haya dicho los otros órganos jurisdiccionales. Y bueno. El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y el derecho aplicable, hay algo importante que hay que poner, ¿no? Que decir, que pues bueno, obviamente el Estado, ¿no? No, bueno, no como tal el Estado, sino que el tribunal, que pues obviamente que pues le va a dar validez al dictamen, puede rechazar esto porque pues obviamente hay una vinculación entre el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
¿Por qué? Porque si este va en contra del orden público o la seguridad de donde se está realizando, es decir, si yo le doy validez a tu dictamen, me va a afectar no solo a la persona, es decir, a las partes particulares que están en este litigio, sino que va a afectar a toda la nación. Y obviamente yo no puedo aceptar eso. Entonces lo rechaza y se pueden buscar otras vías. Y bueno, algo muy importante que mencionar en esto es que existen dos tipos bueno, en el caso del derecho internacional privado, en los asuntos particulares puede ser involucrado un Estado con un particular, pero eso es muy difícil que suceda porque el Estado tiene que apegarse a las normas del derecho internacional privado, es decir, tendría que perder, vaya, al final de cuentas, ¿cómo decirlo? Los beneficios que tiene como Estado, es decir, toda la soberanía, todo el poder que tiene, y se tendría que acoplar como un particular para poder litigar de esta forma. Eso se le conocería como iuri gestioni, aunque personalmente lo considero que sea muy difícil porque al final de cuentas el Estado tendría que renunciar a varios beneficios que esto tiene. Y luego está la contraparte que es el iure imperi, donde pues al Estado aplica toda su soberanía, todo su poder y todo lo que tiene, ¿no? Y esto se va a regir bajo las leyes del derecho público, ¿no? Todas las normas que tenga. Fuentes del derecho internacional privado mexicano, parcial 2. Primeramente, en el contenido tenemos la jerarquía de las normas jurídicas, en la que hablaremos de la influencia en el derecho internacional privado mexicano. Seguidamente, sobre los foros y convenios, que es sobre el contenido de los más significativos en México. Y por último, del derecho internacional privado autónomo, enfocado en el derecho convencional, con la relación del derecho mexicano y el derecho internacional privado. En el primer tema tenemos tres subtemas, que es la supremacía constitucional, el artículo 133 y el poder legislativo. Para comprender el poder legislativo tenemos tres puntos que son los que lo resaltan. Primeramente, los tribunales competentes o contrario censo que se deben marcar, es decir, que para poder cumplir con el poder legislativo se tienen que definir los tribunales que son competentes y en caso de que no lo sean, también se deben marcar. Por eso es con la determinación a contrario censo. Seguidamente se elige el sistema jurídico y la norma con la que se va a resolver el litigio. Y por último, los requisitos del pronunciamiento judicial extranjero, en el cual veremos cuáles son los que se necesitan internacionalmente, igualmente para resolver la pretensión. Seguido de esto tenemos la jerarquía convencional por medio de una pirámide en la que señalamos la supremacía constitucional. La supremacía constitucional consta de la ley que es más importante en el país, como lo vemos en la punta, la Constitución, seguido de los tratados internacionales, las leyes reglamentarias de la Constitución, las leyes federales, la Constitución local y etcétera. Por eso es que se marca una relación entre el artículo 133 constitucional y el derecho internacional privado. Primeramente, este impone, y quiere decir que se respetará lo establecido en la ley constitucional, por sobre todo, es decir, a la hora de resolver el litigio o la pretensión, siempre se respetará lo que se establece en las leyes de cada estado o parte. Y esto pues se marca por la jerarquía de las leyes, en la que se establece la jerarquía para crear una normativa internacional. La supremacía constitucional, como bien explicaba, es el grado más alto que se usará para respetar el litigio y la soberanía, que es la facultad de la sociedad para opinar acerca de esto, acerca de las leyes. Hay una diferencia entre la supremacía constitucional y la soberanía. La supremacía constitucional son las leyes ya marcadas y la soberanía quienes, por decirlo de cierta manera, tienen derecho a opinar sobre las leyes, declarar y reclamar sobre todo. Sin embargo, pues ambas se necesitan las unas a las otras, porque para que exista la ley, las leyes se necesita la soberanía.
Luego pasamos con el siguiente tema sobre foros y convenios. Los más significativos en México, empezando por el Foro de la Haya, que se dio en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que entró en vigor el 15 de julio de 1955. Este foro lo que busca es la unificación en el derecho privado internacional de todos los países. Como siguiente tenemos el CENUMI, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o UNCITRAL por sus siglas en inglés, fundado el 17 de diciembre, en 1966. Al igual que el Foro de la Haya, busca la unificación del derecho mercantil internacional, y es aquí donde podemos diferenciarlo, porque el Foro de la Haya busca una unificación del derecho de manera general, mientras que la CENURMI lo hace solamente con el derecho mercantil para la resolución de pretensiones. Y como último, pero menos importante, tenemos el Foro CIDIP, que emana de la Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. Logra unir, pues como bien dice ahí, dos familias importantes que son el Common Law y el Civil Law. Y generalmente está dividida en 7 CIDIPs hasta la fecha. Eh, pero antes de pasar con las CIDIPs, vamos a mencionar que la finalidad de es servir de cuerpo consultivo a la Organización de los Estados, y hay que dejar en claro que el Foro CIDIP está más enfocado al continente americano, es decir, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Ahora sí, pasamos con la CIDIP. La CIDIP 1, que se celebró en la ciudad de Panamá en 1975, la CIDIP 2 en Montevideo, Uruguay en 1979, la CIDIP 3 en La Paz, Bolivia en 1985, la CIDIP 4 en Montevideo, Uruguay en 1989, la CIDIP 5 en la Ciudad de México en 1994 y la CIDIP 6 y 7 en Washington, D.C., con la diferencia de que una fue en el 2002 y la otra en el 2009. Me gustaría dejar en claro que todas las CIDIPs pues incluyen diferentes leyes enfocadas a diferentes temas, y que estas fungen como eh, un foro al que los estados americanos pueden acudir para resolver pretensiones. También cuando se actualizan las leyes, los estados deciden si ratifican estas o simplemente no desean firmarlas. Claro, no es un foro obligatorio, ninguno de los foros lo es, sino que solo funcionan de ayuda. Eh, Pasando al tercer tema sobre la normativa autónoma mexicana, mencionamos los códigos que son debidamente servidores a estos. Principalmente el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sobre la competencia judicial internacional. En pues establece que la regulación de la competencia judicial internacional es estatal y no federal. Esto es un dato muy repetitivo durante los siguientes códigos también, hasta el último, que es cuando no establece esto, y que principalmente coincide con uno de los 4 criterios que el derecho procesal tiene para la competencia, eh, que es por la razón de territorio. Como siguiente tenemos los códigos civiles, artículos 13 al 15 del Código Civil para el Distrito Federal sobre el derecho aplicable. Pues nos señala que la regulación sobre el derecho aplicable se puede llegar a dar con el derecho al extranjero, así como los problemas procesales que pueden derivar de dicha aplicación. Como tercero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 121, fracción tercera. Eh, También el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, artículos 599 al 603. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos del 564 al 500
77 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias. Aquí es importante mencionar dos características, como bien ya se habían mencionado anteriormente, que la regulación es estatal y no federal, y la segunda, que los artículos no presentan una nota destacable ni cuantitativa ni cualitativa para regular el acierto, el litigio, la pretensión y la eficacia en el tercer sector. Finalmente tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos del 543 al 563, sobre la cooperación procesal internacional. En este, igual, se resaltan dos notas. La primera es que no se encuentra una relación total sobre una normativa que esté dispuesta totalmente al derecho internacional privado por parte de México. Y la segunda, que pues ante la ausencia se ocupan distintos artículos, ya sea expuestos en foros o en los códigos federales y estatales, para complementar alguna ley que ayuden a resolver los litigios, para que puedan dar una respuesta formal a los problemas, ya sea legalizaciones, recepción de pruebas, exhortos o cartas rogatorias, citaciones, notificaciones y emplazamientos. Voy a hablar sobre el parcial 3, que es la competencia judicial internacional. Primero hay que saber qué es y su funcionalidad. Pues la competencia judicial internacional establece que los tribunales de los estados, parte donde la obligación deba cumplirse o donde el demandado se encuentre domiciliado, serán competentes para conocer las controversias. Su funcionalidad, pues delimita la norma del CGI respecto a la norma de competencia judicial interna. Ambas normativas tienen un origen autónomo. Pues tiene normas y presenta la materialización de dos máximas, que es la determinación legal CGI y la necesidad de una proximidad. La falta de normativa competencial autónoma puede llevar a dos peligros, que son que conllevaría sistemáticamente la atribución del CGI y conllevaría sistemáticamente a la no atribución del CGI a los tribunales nacionales mexicanos. Después, tiene sus relaciones, que son dos, que es con el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de pronunciamientos judiciales extranjeros. El primero, pues es la determinación que se realiza con absoluta independencia del derecho material que resuelve al fondo de la pretensión. Y el segundo es el reconocimiento y la ejecución, que se realizará dependiendo del criterio competencial, usado por el juez de origen. El juez requerido para reconocer y ejecutar un pronunciamiento extranjero no revisará el fondo de la resolución. Después nos vamos a los foros, que son 10, que es el foro personal, el foro territorial, los foros exclusivos e excluyentes, los foros facultativos alternativos, los foros neutrales y exorbitantes, los foros generales, el foro de la necesidad, el foro de protección y los foros de economía procesal y los foros jerárquicos. Cada uno de estos nos ayuda a distintos casos. Tenemos el ejemplo del territorial, que se atribuye competencia en función de circunstancias de hecho o de derecho que tienen relación con el territorio. Después nos pasamos al Fórum Legis y sus convenciones. Primero, pues hay que saber qué es el Fórum Legis. Esta figura, pues, presenta cuando la declaración de competencia judicial internacional de un tribunal nacional se hace depender de la aplicación para la resolución del fondo, de la pretensión y de su derecho material o sustantivo. De aquí pasamos a las convenciones interamericanas, que son 7. La primera es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letra de Cambio, Pagares y Facturas. La segunda es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Laudos Arbitrales Extranjeros. La tercera es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. La cuarta es la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. La quinta es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Y la sexta y séptima
es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción a Menores y Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Pero esta vez nos vamos a enfocar en los convenios de la Haya. Primero que nada, pues el convenio de la Haya fue creado para asegurar que la adopción internacional tenga lugar en condiciones que ayuden a garantizar las mejores prácticas para la adopción y la eliminación de abusos. En este tenemos 3 convenios de la Haya. El primero es el convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Su finalidad es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos ilícitamente en cualquier estado contratante, para así poder velar por los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los estados contratantes. El segundo es el Convenio de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Este no regula en sentido estricto la competencia judicial directa ni indirecta. El tercero, pues, es el Convenio de la Haya sobre notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercio. Pues su finalidad es crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales con objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por su destinatario en tiempo y forma. De aquí pasamos al parcial cuarto, que es el proceso jurídico. Primero hay que saber qué es el Lexi Fori Regit proceso y qué dice su principio. Pues este se refiere que el Tribunal Nacional que se ha declarado con competencia judicial en el plano internacional. Su principio nos dice que este soluciona de manera directa la ley y hace referencia a que debe regir un proceso ante un hecho privado internacional. Aquí este tiene reglas, la regla, Lex Fori Regit, y este tiene 4 argumentos. La primera es que da una solución sencilla y este radica en los tribunales en el cual el principio maneja un solo derecho procesal al no tener alteraciones en su existencia o inexistencia. El segundo es que también este favorece la seguridad jurídica, desde que está a la par con la función que cumple el derecho procesal, como canalizador de las pretensiones de las partes ante el tribunal. El cuarto, esta es una regla neutral, solo que para las partes que ya no benefician ni perjudican a ninguna de las partes, ya que sus pretensiones se podrán solucionar con conformidad. El cuarto es que cada estado establece su modo de canalizar las pretensiones ante su poder judicial. De aquí pasamos a la consistencia de la capacidad del litigante extranjero. Pues, presenta un presupuesto procesal en el que se implica la actitud de la persona para poder ser titular de los derechos y obligaciones del proceso. Y en este se toman en cuenta 2 puntos, que es la persona jurídica extranjera y la persona física extranjera. El primero, puede ser parte de un proceso tras cumplir de una condición que sea válidamente constituida conforme a su ley nacional. Y la segunda es que el individuo, por el simple hecho de ser una persona, tiene libre acceso al tribunal. También tenemos lo que es la consistencia de la representación y defensa del proceso. Este dice que los extranjeros que litigien en México deben contar con defensa y abogados en los mismos casos y con las mismas exigencias que los nacionales, es decir, los mexicanos, y que la defensa por abogado no sufra alteración en un determinado proceso, haya o no elemento de internacionalidad en la relación jurídica que se ventila. Después voy a dar 2 conceptos básicos que creo que se tienen que saber, que es la caución de arraigo en juicio y el embargo preventivo. La caución de arraigo en juicio, está basado en la desconfianza del Estado, manifestada por su legislador sobre el extranjero y su alta probabilidad de regresar a su país. El embargo preventivo, pues, es una medida cautelar cuya finalidad es limitar las facultades de disposición del demandado en un juicio de cognición o ejecución para no frustrar el resultado final.
Y Sobre el parcial 4 tenemos el tema de los exhortos basado en convenciones interamericanas. Para introducir tenemos que definir qué es una prueba. La prueba es el medio por donde el juez obtiene la veracidad o la falsidad de los hechos declarados eh, ante el litigio o la pretensión. Y pues esto debe ser declarado por la ley del país en donde los tribunales se declararon como competentes, es decir, como competencia judicial directa. Luego, según la definición del artículo 2, basándonos en el protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, la definición de este es que es un medio que va a ayudar a la comunicación entre actos, solicitudes y notificaciones entre los dos estados que se presentan ante el litigio. Y los requisitos establecidos en el artículo 3, que son los formularios impresos en los 4 idiomas oficiales de la organización, o ya sea más bien entre los dos países, deben de estar en los dos idiomas de los dos estados que están frente a la pretensión, es decir, del estado requerido y del estado requirente. Los exhortos deben ir acompañados pues, de copia de la demanda, de la traducción, la copia no traducida de los documentos, la copia no traducida y la traducida de las resoluciones jurisdiccionales, el formulario anexado a este y un formulario en el que la autoridad central deberá certificar si se cumplieron todos estos requisitos o se cumplió el exhorto o no se cumplió la carta rogatoria. Finalmente, en base a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, resaltamos 4 artículos. El artículo 2, en el cual se marcan las actuaciones y procesos en materia civil o comercial, pues esto derivado de los órganos jurisdiccionales, nos marcan para qué son los exhortos, que es para situaciones o emplazamientos en el extranjero, así como la recepción y obtención de estos. El artículo 3 hace una exclusión material sobre dicho en su establecimiento, en el que dice que el convenio no se aplicará a un acto de ejecución coactiva. La ejecución coactiva es una sanción o un medio de cobro entre un litigio, por lo cual no es válido aquí. O sea, no se puede utilizar el exhorto para hacer una ejecución coactiva. El artículo 16, en el que los estados pues extienden si la tramitación del exhorto en materia criminal, laboral, contenciosa administrativa, juicios arbitrales u otras materias objetos de jurisdicción especial, pues son las que pueden declarar. Y por último, el artículo 4, que establece las vías de transmisión de los exhortos, eh, siendo estas propias pues las partes interesadas, funcionarios consulares o agentes diplomáticos. Eh, claro, todo por medio de la autoridad central. En México, la autoridad central pues fue definida mejor dicho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que se encarga de recibir y distribuir los exhortos en el país sobre pretensiones internacionales. Ahora, sobre la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero, tenemos la recepción, es decir, los requisitos, mayormente que es primero que la diligencia no sea contraria a las disposiciones legales del Estado requerido y que expresamente la prohíban. Es decir, siempre que esté al margen legal se va a poder recibir los exhortos o las cartas rogatorias. En el artículo 4, estableciendo el contenido, pues el objeto de la prueba solicitada, copia de los escritos y resoluciones, interrogatorios y demás documentos que funden y motiven el exhorto, nombre y dirección de las partes, testigos y peritos y demás personas intervinientes. Esto es lo que debe establecer el contenido del exhorto. Y el artículo 10, los requisitos sobre la redacción, que son que los requisitos deben estar legalizados y que se encuentren debidamente traducidos al idioma del Estado requerido y del Estado requerido. Y pues vamos a hablar de las notificaciones, exhortos o cartas rogatorias de la normativa autónoma.
Anteriormente habíamos hablado de la normativa convencional, pues que nos hablaban de las convenciones interamericanas y las convenciones de la Haya, y pues ahora vamos a hablar de la normativa autónoma y precisamente de los artículos del CFPC, es decir, el Código Federal de Procedimientos Civiles. De aquí nos encontramos con 8 artículos principales, que es del 549 al 556. Como primer artículo tenemos el 549, que pues nos habla que los exhortos internacionales deben alinearse al Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los tratados y convenciones que México haya ratificado y que sea parte. Y pues el 550 pues nos habla que los exhortos son considerados como comunicaciones oficiales escritas y por lo tanto deben tener en la petición em, que se realice rápidamente, ¿no? Y pues en cuanto al contenido, pues tiene que tener todo lo necesario y así como demuestra que la petición está hecha porque se necesita realizar con urgencia, así como las copias, cédulas, copias de traslado y demás anexos, ¿no? Y bueno, en el Código Federal de Procedimientos Civiles del artículo 551, pues nos habla sobre las vías en las que pueden ser transmitidos los exhortos o recibidos, ¿no? En este caso puede ser por vía judicial, por funcionarios consulares o diplomáticos y por la autoridad competente del Estado. En el caso mexicano, la autoridad competente para la recepción de los exhortos o cartas rogatarias es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, en el artículo 552, pues tenemos que las cartas rogatorias o los exhortos que provengan del extranjero no requieren de alguna legalización, pero los que vayan a ser enviados al extranjero sí que necesitan una legalización dependiendo del estado en que se vayan a enviar o solicitar. Y bueno, pasamos con el artículo 553 que pues nos hablan que los exhortos recibidos deben venir con la debida traducción al español, obviamente siempre y cuando sea un idioma completamente diferente al de nosotros. Y en el caso del artículo 554, los exhortos requieren homologación si son de ejecución coactiva. En homologación se puede interpretar que básicamente es como el de afirmar o no, o el de saber con certeza la acción que se haya generado, ¿no? En este caso, pues son una ejecución coactiva que se había mencionado hace unos momentos por mi compañero, que pues bueno, se va a hacer para personas, para bienes o derechos, en una clase de cobro, ¿no? Y pues si son de notificación o de recepción de pruebas, diligencia sin formal incidente, es decir, no requiere, es la parte contraria de la homologación, es decir, no requiere este formato. Y pues en el artículo 555, pues nos habla que para la tramitación de los exhortos o cartas rogatorias deben ser conformes a las leyes nacionales, es decir, a las leyes mexicanas. No pueden ir en contra de esto, como bien sabemos. Y pues en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 556 y último, nos menciona que los exhortos o cartas rogatorias que hayan sido enviadas al extranjero o se reciban del extranjero deben ser transmitidos por duplicado, es decir, dobles, ¿no? Eso para tener constancia de lo enviado, de lo recibido y lo actuado. Es decir, cuando nosotros se mande la carta rogatoria a la otra parte o los exhortos, pues nosotros vamos a tener una copia exacta de lo que se mandó. Y la otra parte, pues va a tener eso para asegurarnos de que todo lo que se haya mandado y lo que esté realizando la otra persona, en caso de que se realice, sepamos que se está haciendo conforme a lo que nosotros tenemos. Y si están realizando otras cosas completamente diferentes, pues ya tenemos la prueba de que, pues como se dice, es una constancia de que enviamos esto mismo. Y pues con eso finalizamos el capítulo sexto y el corto parcial